de cada domingo y miércoles, me parece, la subimos ahí a la página para que entres a la página, compartas la página y el ministerio Trompeta de Dios se pueda dar a conocer. Amén. Los niños ya se fueron a la escuelita bíblica, allá tienen preparado ya la enseñanza para ustedes en este día. Así que mientras nosotros estamos acá para compartir el mensaje del Señor. Bueno, mi hermano Santiago ya hablaba acerca de la actividad que tuvimos el día sábado. Fue maravilloso. Dios bendiga a todos los hermanos que cooperaron, tanto en lo material como en la ayuda que se hizo, porque en realidad todo lo que hacemos lo hacemos para engrandecer el nombre del Señor. No lo hacemos para ser mejores que nadie, no lo hacemos para competir con otra iglesia, no lo hacemos para quedar como los mejores, lo hacemos para engrandecer la obra del Señor, amén, el reino de los cielos. Amén. Y bueno, motivo a los que no están activos, a los que no participan, que lo hagan, porque en realidad lo hacemos para el Señor. Amén. Aquí nadie se lleva una medalla, nadie se lleva una estrella, simplemente lo que hacemos es acumular perlas para nuestra corona. Amén. Cuando el Señor nos llame a su presencia y Él nos pregunte qué fue lo que hicimos en la tierra, qué hicimos por Él. Predicamos, hicimos obras de caridad, hicimos obras sociales, hicimos la obra del Señor, porque la Biblia dice que Jesús anduvo, ¿cierto? Anduvo por las aldeas haciendo bienes, sanando toda clase de enfermedad, liberando a los endemoniados, levantando a los caídos. Entonces ese es nuestro trabajo. Si Jesús lo hizo, ¿cuánto más lo tendremos que hacer nosotros que somos sus hijos? Entonces la iglesia del Señor tiene que hacer la obra del Señor. Y como decía mi hermano, si esta vez fueron 24, la próxima serán 48. Porque dice la palabra que el camino del justo es como la luz de la aurora. Creo que es una muy buena forma, de poder mostrar el amor del Señor, que es lo que carece tanto hoy en día la iglesia. Peleamos por los puestos, peleamos por las posiciones en la iglesia y perdemos de vista lo que el Señor nos mandó a hacer como iglesia. Así que súmese a esta buena estrategia de la fiesta del amigo, que la vamos a hacer una vez al mes en nuestra iglesia, y quizás después iremos a un barrio con las ollas, las cocinas y todo eso, porque es necesario. La obra social es muy necesaria. Jesús fue un hombre muy social. Jesús se dio el tiempo para atender a cada una de las personas que tenían necesidad. Y Él dijo que los sanos no tenían necesidad de médico, pero sí los enfermos. Y ese fue su trabajo. Fue su trabajo y es el trabajo de la iglesia. Así que yo te motivo, te invito. Fue lindo el trabajo. Muy pocos hermanos de la iglesia, ¿sí? Pero bueno, se hizo con los que estaban y se hizo el trabajo, se cumplió el objetivo. Así que súmense los hermanos a esta gran obra. Es como siempre digo yo, cuando Jesús sanó a los 10 leprosos, dice que uno volvió. Y la pregunta de Jesús fue, ¿y los 9 dónde están? Dice que los 9 que fueron sanados, ¿dónde están? Dice que no hubo ninguno que volviera, solo uno. Más encima ni siquiera era judío, ni siquiera era de pacto, era un gentil. Pero él vino a agradecerle al Señor porque el Señor lo había sanado de la lepra. Amén. Entonces, ojalá tú seas parte de ese uno que vuelve y que dice, Señor, ¿qué puedo yo hacer por ti? A lo mejor no tienes mucho tiempo, tu trabajo te consume, pero cuando tengas un tiempo, a veces nosotros creemos que diezmar es solamente dinero. Diezmar es diezmar tu tiempo. ¿Cuánto de tiempo tú le diezmas al Señor? A la semana. No, pastor, yo voy a una vez a la semana a la iglesia. Pero ¿qué más hace? ¿Cuánto tiempo le diezmas al Señor? ¿Le diezmas un tiempo como ese, como el de ayer? Quizás cansador, quizás tú dices, pero es que el único día que tengo libre, pastor, y
y voy a estar con mi familia. Pero Dios conoce y Dios te va a dar los tiempos para que tú disfrutes con tu familia y tú también hagas la obra del Señor. Hay que diezmar tiempo para el Señor. Diezma tiempo, diezma sacrificio. Tu sacrificio es la mejor alabanza para el Señor. Hay una historia de un joven que le dice a la mamá, le dice, ¿sabes qué, mamá? No tengo ganas de ir a la iglesia. ¿Es normal que pase eso? Y la mamá le dice, sí, hijo, es normal que a veces no tengas ganas de orar, es normal que a veces no tengas ganas de ir a la iglesia. Entonces él se sobó las manos y dijo, qué rico, no voy a ir a la iglesia. Y de repente la mamá le dice, pero vaya a ir igual a la iglesia. Mucha mamá, sí, vaya a ir igual a la iglesia, porque tu mejor alabanza y tu mejor adoración es tu sacrificio. Entonces, cuando menos ganas tengas de ir a la iglesia, es cuando más tengas que ir. Porque mayor va a ser tu adoración y con más amor Dios va a tomar tu sacrificio. Porque llegaste cansado, porque llegaste así, cansado, problemado. ¿Quién sabe cómo llegaste? Entonces la mamá le dijo, vaya a ir igual nomás, porque eso es lo que más le agrada al Señor. Que cuando la carne no quiere venir, la traigas a la mano. Cuando tu carne no quiera estar, no se quiera manifestar, entonces tú la sujetes al Espíritu. Amén. Así que vamos a la palabra del Señor. Génesis capítulo 26, versículo 1. Vamos a leer un par de versículos ahí con la ayuda del Señor. Aleluya. Génesis, el primer libro de la Biblia. Vamos a... Esta historia me venía dando vueltas en mi cabeza toda la semana. Si no trajo su Biblia, acérquese a un cristiano, o un cristiano acérquese a una persona que no tenga Biblia y le comparte la Escritura. Eso se ha perdido mucho. El tener una Biblia, el leerla era emocionante, porque antes no existía la proyección, antes no existía. Entonces era una pasión leer la Biblia. Y el otro día, el día viernes, vimos una película organizada por el grupo de jóvenes. También vinieron muy pocos hermanos a apoyar la juventud, pero estuvo tan maravillosa la película, estuvo tan hermosa la película. Pablo, el apóstol de Jesucristo. Y ¿sabe qué? Era tan impactante. Con mi esposa llorábamos mientras veíamos la película, porque tanto lo que le costó al apóstol Pablo hacer que primeramente él personalmente y luego que la Biblia se escribía en la cárcel. Pablo la escribió en la cárcel. Gran parte de las escrituras fueron escritas, o las cartas paulinas fueron escritas en la cárcel. Entonces costó para que llegara a ti, costó mucho para que llegara a nosotros la Biblia. Así que imagínate cuánto valor tiene la Biblia. Como decía mi hermano, eso es una realidad. Estadísticamente, científicamente, decaen el porcentaje de la depresión, de todo lo que destruye al ser humano cuando se lee la Biblia. ¿Sabe por qué? Pregúntame por qué, pastor. ¿Por qué, pastor? Porque la palabra de Dios es vida y es espíritu. Entonces, cuando tú la lees, el Espíritu Santo se encarga de crear vida en tu corazón. Por eso a veces uno lee la Biblia y el Espíritu Santo te quebranta y uno llora. Algo sucede en ti, algo pasa, porque la palabra de Dios es vida. Pero si tú no la lees, es letra muerta. Pero si tú la lees, cobra vida en tu corazón. Vamos a leer la palabra. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Y habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre,
multiplicaré tu descendencia como la estrella del cielo, y daré a tu descendencia toda esta tierra, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir que era su mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. ¿Ves qué bíblico hacerle cariñito a la mujer? ¿Sí o no? El besito, el agarroncito. Es bíblico. Eso alimenta el amor. Dice que Abimelech, y llamó a Abimelech a Isaac y dijo: he aquí ella, es de cierto tu mujer, le dijo. ¿Y cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubiera traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue próspero, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos tuvieron envidia, y todos los pozos que había abierto los criados de Abraham su padre en su día, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Amén. Amén. Dios le bendiga. Puede tomar asiento. Vamos a la palabra del Señor. Dios nos bendiga. Amén. Bueno es el Señor siempre. Amén, amén. Nunca te quejes del Señor, Dios es bueno. Amén. A pesar de que lo esté pasando mal, siempre Dios es bueno. Amén. La historia de uno de los patriarcas, Isaac, hijo de Abraham, hijo de la promesa. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Amén. La Biblia dice que hubo un gran hambre. Cuenta la historia para que podamos entender qué es lo que el Señor nos quiere hablar en esta hora. Es que dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Mire, la misma crisis que atraviesa el padre de Isaac, Abraham, es la misma crisis que atraviesa a su hijo Isaac. Por eso la introducción dice que hubo hambre en la tierra como la primera hambre. Isaac tuvo que padecer la misma circunstancia que padece su padre Abraham. La única diferencia que uno tomó una decisión correcta y el otro tomó una decisión equivocada. Porque cuando hubo hambre en la primera escena de la vida de Abraham, Abraham en su desesperación dice que él decidió descender a Egipto, pero no era la voluntad de Dios que él descendiera a Egipto, porque él sabía que en Egipto iba a estar sujeto a un montón de circunstancias. Y es importante que nosotros logremos entender que cuando Dios nos dice quédate en un lado, es porque Él te va a dar la garantía de que en ese lugar, pase lo que pase, Él te va a bendecir. Amén. Amén. No importa cuál sea la circunstancia por la cual tú estás atravesando. Si Dios te dijo que te quedes en ese lugar, es que en ese lugar Dios se va a encargar de proveerte, de sustentarte y de guardarte. Bendito sea el nombre del Señor. Dice: después de esto hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en esta tierra que yo te diré, habita como forastero en la tierra y estaré contigo. Ahí está, hermano, mire, ahí está la clave del éxito de Isaac.
él debía mantenerse en el lugar donde Dios le dijo que se quedara, porque Dios le dijo, habita como forastero en la tierra, porque yo estaré contigo. Hermano, cuando tú tienes la garantía del Señor, se puede levantar cualquier cosa a tu alrededor, pero si hay sobre ti una palabra, esa palabra de parte de Dios te va a respaldar. Y él habitó como forastero, habitó como una persona ajena, estaba en un lugar donde no conocía, estaba en un lugar que quizás él no conocía la cultura, no conocía la gente, no conocía el mover de ese lugar. Y es muy difícil, como le ha pasado a los hermanos extranjeros, es muy difícil cuando llegaron a Chile, cómo se vieron, cómo se movieron, tuvieron que aprender el idioma chileno, tuvieron que aprender las costumbres, las tradiciones, tuvieron que aprender los dichos. El sipo, ese no se escucha en ningún otro lado del mundo. Sipo, bueno, yapo, al tiro, cabréate. Son palabras que los hermanos venezolanos nunca habían escuchado. Tenemos españoles acá también, tenemos paraguayos también, ahí paraguaya, la hermana Fabiola. Argentina, mi esposa. Hasta alemanes también. Tenemos chilenos también. Entonces, fíjese usted, hermano, que cuando uno llega a un lugar que no conoce, claro, que no se siente habituado y está con la timidez y el temor de a qué se va a enfrentar, por qué circunstancias va a tener que atravesar. Pero ¿sabe qué? Isaac se sujetó a la palabra del Señor, porque había una promesa que lo seguía a él. Había una promesa que lo seguía y que lo respaldaba y que lo protegía y lo libraba de la muerte. Y tú debes entender que si tú eres hijo de Dios, hija de Dios, y estás en la agenda de Dios, en la voluntad de Dios, debes tener la seguridad de que a donde tú vayas, Dios te va a guardar, Dios te va a cuidar, Dios te va a proteger, Dios te va a proveer, Dios te va a librar. Esa debe ser tu garantía. Tu garantía no es tu posición económica, porque puedes tener mucho, pero dentro de tu corazón puedes estar podrido, vacío, sin nada. Pero la garantía de nosotros los hijos de Dios, que quizás no teniendo nada, lo poseemos todo en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque Dios se va a encargar, aún estando en un lugar extraño, va a encargarse de bendecirte. ¿Sabe? A veces el lugar extraño no es un país, a veces el lugar extraño es una circunstancia, un proceso. Y es que los hijos de Dios siempre estamos viviendo de procesos en procesos. Porque la Biblia dice, y se nos olvida, que el que comenzó la obra la va a perfeccionar. O sea, Él está perfeccionando una obra en tu vida. Dígale al hermano que está al lado suyo, Dios está perfeccionando una obra en tu vida. Alabado sea el Señor para siempre. Amén. Aleluya. Y en la instancia de la perfección, hermano, Dios va sacando cosas que a Él no le agradan. Él va cambiando cosas que no le sirven. Él va sacando cosas que no están dentro del parámetro para que tú cumplas la voluntad del Señor. A Isaac le toca habitar en una tierra que no conocía. A Isaac le toca estar en un lugar que no conocía, hermano. Le toca vivir, experimentar experiencias nuevas. ¿Y cómo llego a este lugar? ¿Y cómo vivo? ¿Y de dónde saco plata? Y no entiendo la plata y el cambio. ¿Y cómo voy a vivir? ¿Y de dónde voy a sacar? Todos esos pensamientos vinieron a la mente de Isaac. Isaac tuvo que sujetarse solamente a la palabra de Dios. Por eso cuando él entra a la temporada de Gerar, dice que inmediatamente Dios se le apareció. Es que Dios nunca te va a meter en una circunstancia si primero Él no te habla. Y si tú te metiste y no escuchaste la voz de Dios, es porque no estabas atento.
a Dios. O simplemente te metiste porque tú quisiste. Pero la Biblia dice que cuando él iba a descender a Egipto, el Señor se le aparece y le dice: Isaac, no desciendas a Egipto. ¿Saben por qué? Porque Dios se adelanta a los hechos. Por eso la Biblia dice que Dios habla a tiempo y afuera de tiempo. Porque cuando tú vas, Él ya viene de vuelta. Cuando tú vas, Él ya estuvo en ese lugar. Y Él sabe lo que te va a edificar y también Él sabe lo que te va a destruir en ese lugar. Entonces cuando uno ya viene llorando, el Señor dice: yo no te mandé a meterte ahí, pues. Te metiste porque tú quisiste. Esa decisión la tomaste porque tú quisiste. Porque no quisiste escucharme a mí. Porque cuando nosotros creemos tener la razón, se nos tapan los oídos espirituales y no escuchamos al Señor. Y Dios te habla todos los días. ¿Cuántos creen que Dios nos habla todos los días? Mire, como decía un predicador, si Dios no te habla, comienza a leer la Biblia para que Dios te hable. Porque está esperando una revelación del cielo, que se abren los cielos, que venga un ángel. Porque eso pasa. O hay gente que se acostumbra a que venga un profeta de Dios y le hable palabra de Dios. ¡Ah! Y caen al suelo y se vuelven locos y Dios me habló. Y Dios te habla todos los días. Usted sale de su casa y antes de salir usted dobla su rodilla y le dice: Señor, guárdame en este día, líbrame de la muerte, líbrame de la tentación. Usted saca un pan de vida, usted abre la Biblia y el Señor ya te está hablando. Y ya te está dirigiendo. Ahora no depende de Él, depende de ti. Por eso dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre. ¿Cuántos creen que este Dios todopoderoso también está en la necesidad? Amén. En el problema, en la circunstancia? Gloria a Dios. Usted dice: pero Dios es grande, pues. ¿Cómo Él va a estar ahí en donde hay necesidad económica? Hubo hambre en la tierra, dice. A veces Dios permite eso. A veces Dios permite el hambre. Porque eso nos hace ser dependientes del Señor. Hasta cuando nosotros no estamos listos, entonces Dios nos abre las puertas. Cuando estamos listos y dependemos de Él, entonces Dios abre puertas. Porque si estamos listos, nunca se nos van a subir los humos a la cabeza. Y aunque tengamos mucho, siempre vamos a saber que dependemos de papá. ¿Sí o no? Entonces dice que se le apareció Dios y le dijo: desciende, habita en la tierra de Gerar como forastero, como extranjero. A lo mejor no conoces a nadie, no conoces la tierra, no conoces el sistema, pero habita en este lugar porque yo estaré contigo. Y esa es tu garantía. Y el estaré contigo es una palabra muy repetitiva a lo largo de toda la Biblia. Aleluya. Mira que te mando que te esfuerces, sea valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Aleluya. Le dijo el Señor a Josué. Jesús le dice a sus discípulos: he aquí, yo estoy con ustedes. Es una frase que se repite a lo largo de todas las Escrituras. Y es una palabra que nos debe mantener a nosotros cada día en la fe, en la palabra, en la confianza del Señor. Cuando te sientas solo, el Señor está contigo. Dice: yo estaré contigo. Habita como forastero en este lugar. Y mire, él comete el mismo error que cometió su padre. Yo creo, hermano, en las maldiciones generacionales. Yo creo que hay circunstancias que se repiten. Mis padres se separaron, yo me separé. Mi padre fue borracho, yo fui borracho. Porque hay circunstancias que se repiten. Mire, Abraham, cuando descendió a Egipto, él también mintió. Él también dijo que Sara no era su esposa. Mire, la mentira, hermano, la mentira es un demonio. Es un demonio generacional, ancestral, cultural, poderoso. Después Isaac vuelve y habita como forastero en la tierra de Gerar y se relaciona con Abimelech. La Biblia no dice si era el mismo Abimelech. Los eruditos dicen que Abimelech era un nombre que se denotaba a una persona superior, a un rey,
a un monarca, a alguien encargado, representante. Se le llamaba Abimelech. Pero cuando él le dice, ¿quién es ella? Ella es mi hermana, dice. Y se vuelve a repetir la misma historia. Y a usted le ha pasado, dice, ¿por qué me pasó lo mismo que le pasó a mi familia? Le pasó a mi papá, a mi mamá. Se vuelve a repetir la historia. ¿Escuchaba esa frase usted? Se vuelve a repetir la historia. ¿Y sabe por qué se repite la historia? Porque hay una línea geológica, demoníaca, que no se ha cortado. Mire, yo un día, lo conté un día, yo me divorcié hace muchos años. Yo me casé a los 16 años, inmaduro me casé. Con permiso de mi papá me casé. Mire el patúo, me creía grande. Mis papás tuvieron que ir a firmar al registro civil para que me dieran permiso para que yo me casara. Yo creía que estaba enamorado. Yo me divorcié, me separé. Me separé como a los 23 años. Porque yo creía que estaba haciendo bien las cosas. Pero en un momento cuando conocí al Señor y entendí esta verdad, que fue una verdad que se me reveló a mí primero, empecé a mirar a mi alrededor y me di cuenta que dentro de mi familia todos se separaban. Fue una temporada donde veía a mi primo que se separaba, veía a mi prima que se separaba, todos se separaban. Y en un momento yo en mi oración dije, Señor, yo hoy día me levanto y corto con este demonio generacional. Amén. Porque un demonio generacional que venía atormentando a la familia. Y de ese tiempo muchos de mis primos ya no se separaron más. Hasta el día de hoy permanecen con su mujer, con su esposa. Pero había que levantarse y cortar esa maldición generacional. Yo creo en eso. A veces nosotros arrastramos cosas del pasado. Un día, hermano, escuché una predicación que decía altares que te reclaman. Hermano, ahí hay una profundidad, hermano, en esa palabra. Este mensaje tiene relación con altares que te reclaman, que muchas veces tú fuiste pactado a altares y tú no puedes avanzar porque te reclaman. Tuviste una relación con un hombre, con una mujer y no te diste cuenta, y esa mujer en algún momento hizo un altar de brujería, ese hombre hizo un altar en tu contra, y después cuando tú quieres avanzar no puedes prosperar, no puedes salir porque hay un altar que te reclama, hay algo que te ata. Entonces no puedo salir de la pobreza porque hay algo que te ata. No puedo salir de esto, vivo enfermo, vivo aquí, vivo allá, no puedo salir de esa situación. Y cuando yo voy a la Escritura, la Biblia dice que el Señor se hizo pobre. Aleluya. Por amor a nosotros. Amén. De su riqueza, dice la Biblia, que fuimos sanados por sus llagas. La Biblia me habla de sanidad, me habla de restauración, me habla de prosperidad, me habla de bendición. A veces estamos atados a muchas cosas. Isaac, hermano, vuelve y se repite la historia. Y él miente. Y cuando él miente, entonces dice que un día tal, porque la mentira siempre sale a la luz, ¿no? ¿Sí o no? La mentira siempre sale a la luz. Y un día, hermano, todo va a salir a la luz. Un día la Biblia dice que serán abiertos los libros. El libro de las memorias. Y va a salir a la luz toda la mentira. Esa injuria que hicieron contra ti, cuando te calumniaron, cuando hablaron, cuando esto, todo va a salir a la luz. Nada, nada, absolutamente nada queda oculto. El Señor saca a la luz todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que estaba ahí Isaac acariciando a su mujer. Era obvio, era su mujer. Quizás se aguantó muchos días ahí. No podía darle un besito o abrazarla porque, claro, había mentido que era su mujer. Y él desciende a este lugar para poder buscar provisión. Él no fue a otra cosa. Pero él tenía una palabra de Dios. Había una palabra que lo respaldaba a él, que le había dicho, quédate aquí, yo voy a estar contigo. Amén. Quizás él estuvo en un lugar, pero tomó la decisión de bajar a Abimelech y ahí ver si él le podía dar algo. Porque a veces nosotros buscamos ayuda donde no tenemos que buscarla. Buscamos depender de lo que no tenemos que depender y por ahí caemos, pecamos, fracasamos y se hace más larga la instancia en el proceso. Y dice que Abimelech ve que él estaba haciéndole cariño y le llama, le dice, oye, me mentiste, me dijiste que ella era tu hermana y te veo que está ahí
acariciando, es tu esposa. Y Abimelech le dice, estás mal en lo que estás haciendo. Yo podría haberme muerto a causa de esto. Entonces él suelta un veredicto y dice, nadie, les prohíbo que toquen a este hombre y toquen a esta mujer. Y mire qué impresionante, hermano, cómo la palabra de Dios tiene poder para resguardarte aún cuando estamos tomando malas decisiones. Porque la Biblia dice que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Entonces la Biblia dice que ese año Isaac sembró y cosechó al 100%. Amén. Mire qué bendición, hermano. Qué bendición. Estaba en un lugar que no conocía. No había nada que en él se habitara, pero Dios lo bendijo en ese lugar. ¿Cuántos creen que cuando uno tiene a Dios en su vida, donde esté, Dios lo bendice? No importa la circunstancia que te esté rodeando, si Dios está contigo, si estás en un trabajo incómodo, si estás en un lugar difícil, si Dios está contigo, Dios te va a respaldar, Dios te va a proveer y Dios te va a poner por eminencia. Vas a hallar gracia delante de los hombres a causa de que sobre ti hay una palabra de Dios. Hermano, usted debe creer que a donde usted va, usted es de bendición. En el trabajo donde usted está, usted es de bendición. Usted no está en ese lugar para que nadie sepa que usted es un hijo de Dios. Usted a donde vaya tiene que decir que es un hijo de Dios, porque tú debes entender que a donde tú vas, tú eres de bendición para ti y para los que te rodean. Bendito sea el Señor para siempre. Y por eso dice la Biblia que cuando Él sembró ese año, cosechó. Sin duda eso pasa cuando estamos en obediencia. Mire, una de las cosas que tenemos que sacar de esta lección, de esta enseñanza, es la obediencia de Isaac. Isaac obedeció a la voz del Señor cuando le dijo, habita como forastero en este lugar. Yo le digo a los hermanos extranjeros, si Dios nos trajo a este lugar, Dios los va a bendecir. Amén. No tenga duda de eso. Si Dios lo trajo a este lugar y usted ha dado fruto en este país, es porque Dios está con usted, porque Dios lo va a bendecir, porque nada pasa por pasar. Dios tiene el control de todas las cosas. Habrán circunstancias, habrán días malos, días difíciles, habrán tierras ajenas en que te vas a encontrar. Van a haber problemas que nunca pensaste que iban a llegar a tu vida, pero llegaron. Pero debes tener la confianza que Dios va a estar contigo. Que si tú no te has apartado del Señor, de su palabra, ten la seguridad y la garantía que Dios le dijo a Isaac, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. El Señor estará contigo. No tengas miedo. Dios te va a crear las oportunidades. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Mire, por ahí del verso 12 en adelante, dice que Isaac sembró en aquella tierra y cosechó aquel año. Dice que el varón se enriqueció y fue próspero y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. ¿Sabe por qué? Porque estaba el respaldo de Dios en él. A veces nosotros, hermanos, nosotros mismos somos los que profetizamos sobre nuestra vida el fracaso y la ruina. Porque andamos todo el día quejándonos del trabajo que Dios nos dio. Andamos todo el día quejándonos de la mujer que Dios nos dio. Andamos todo el día quejándonos de las circunstancias que vivimos. Andamos todo el día quejándonos de la situación de esto, otro. Y nosotros mismos nos encargamos de declarar. Porque como tu palabra, tu boca tiene vida. Y dice que cada uno comerá de lo que uno habla. Entonces a veces tú mismo te encargas de hacer tu entorno difícil. Pero Isaac tiene que haber sido un hombre optimista, porque dice que en aquel año cosechó y dice que se enriqueció y fue un hombre próspero. ¿Cómo un hombre próspero puede ser bendecido en un lugar extraño, en un lugar ajeno? Porque Dios estaba con él, porque Dios era el que lo ceñía, porque él se levantaba con Dios, se acostaba con Dios,
Dios es poderoso, hermano. Amén. Dios tiene el poder, hermano, para cualquier situación. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso dice la Biblia que el hombre se hizo próspero, claro, porque fue como un árbol plantado junto a corrientes de agua que dio su fruto en su tiempo, su hoja no cayó y todo lo que él hizo prosperó. Por eso la Biblia dice, fue próspero. Aleluya, alabado sea el Señor. Y ahí dice todo lo que tuvo hato de ovejas, hato de vacas, mucha labranza. Y los filisteos, dice, le tuvieron envidia, es infaltable. Cuando eres bendecido, cuando eres levantado, cuando eres prosperado, la envidia se va a levantar. ¿Está preparado para los envidiosos? Hay que estar preparado para los envidiosos. Los envidiosos se van a levantar. Uy, hermano, a veces me dice, pastor, ¿cómo es posible que en la iglesia haya envidia? Si hay envidia, Aleluya. porque dentro de la iglesia hay gente que anda en la carne y hay gente que anda en el espíritu. Y las obras de la carne se hacen manifiesto, que es envidia, que es griterío, que es celo, que es contienda. Todas esas cosas se hacen manifiesto. Y dicen, no, pero ¿cómo? ¿Sí pasa? Siempre la envidia se va a levantar por lo que Dios ha puesto en ti, por lo que Dios te ha dado. Pero tú vence con el bien y el mal. No le pagues de la misma manera al hermano o a la persona. Dice la Biblia que se levantó la envidia en los filisteos. Le tuvieron envidia y todos los pozos que había abierto los criados de Abraham, su padre en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Abraham hizo muchos pozos. Abraham tenía una bendición muy grande. Es que nosotros debemos entender, los hijos de Dios, que nosotros somos bendecidos. Amén. Usted dice, pastor, yo no tengo ni para comer mañana, tengo que pagar las cuentas. Pero yo te digo que eres bendecido. Amén. Y no porque a mí se me ocurre, porque la palabra del Señor me dice que somos bendecidos. Aleluya. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Aleluya. Gloria a Dios. El problema es que los hijos de Dios no lo creen. Y como no lo creen, no le dan legalidad a esa palabra. Entonces viven buscados, viven frustrados. Pero cuando uno sabe que es de bendición, cuando uno sabe que es portador de una palabra de Dios, cuando uno sabe que es Dios en nuestro amparo, en nuestra fortaleza, cuando uno sabe que uno habita bajo del abrigo del Altísimo, la bendición siempre está sobre uno. Y Dios siempre te va a poner, te va a ubicar, te va a llevar, te va a trasladar, te va a hacer regodear con gente de bendición, porque tú eres de bendición. Aleluya. Gloria a Dios. Deja de decir que estás bendecido, deja de decir que eres enfermo, deja de decir que vive aquí, que vive allá, no. Hermano, aunque usted no vea resultado, siempre igual. Mire, Isaac sembró en ese año en un lugar que no conocía, en una tierra extraña, no conocía nada, pero él sembró igual. Él sembró, él le creyó a Dios, él le creyó a la palabra que él había recibido. Qué importante es preguntarle al Señor siempre: Señor, es tu voluntad. Señor, si tú quieres. Santiago dice, muchos se ambicionan del día de mañana, pero nadie dice si Dios quiere, si Dios quiere. Si Dios quiere, ese trabajo va a salir. Si Dios quiere, esa puerta se va a abrir. Si Dios quiere, va a pasar esto. Si Dios quiere, va a pasar esto otro. Poniendo siempre a Dios primero sobre todas las cosas, para que Él sea el que derribe todo lo que se levanta en tu contra más adelante. Por eso Isaac cosechó ese día. ¿Qué quiero decirte? Cosecha con fe. No importa que no vea resultados, no importa que vea la tierra dura, no importa que vea que hay gente que no lo conoce, siempre igual en ese lugar. Siempre fe, siempre convicción, siempre alegría. Cambie su queja en alegría. Y crea que todo lo que usted va a hacer, si lo hace de la mano del Señor, Dios lo va a respaldar. Alabado sea su nombre para siempre. El otro día fui a dejar al Francisco a la casa, le decía, mira, tenía hasta una parcela aquí sembrado, ni yo tengo sembrado como tiene él. ¿Y cuánto tiempo lleva en Chile? Aleluya. Gracias, Señor. Llegó con una mano atrás y una mano adelante. Así llegó a Chile, pues. Amén.
Fui a la casa, tiene un huerto, tiene una casita, tiene un autito ahí que pronto va a salir. Amén. Entonces, el enemigo se encarga de que nosotros nos acostumbremos a ver todo lo negativo de la situación, para que no veamos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Amén. Isaac le creyó a una palabra y se sujetó a la palabra y caminó en esa palabra, fue obediente, fue fiel a esa palabra, y esa palabra fue la que lo sostuvo, porque la palabra tiene tanta vida y tuvo tanta vida para librarlo de un montón de cosas. Entonces, como era bendecido, la primera señal de que está siendo bendecido es la envidia. ¿A cuánto se le ha levantado la envidia en el trabajo? ¿A cuánto se le levanta la envidia en la iglesia a veces? O en tus alrededores. Porque el diablo no quiere verte bendecido. Porque el diablo sabe lo que tú portas. Porque el diablo sabe que tú eres de bendición. ¡Aleluya! Por eso te sigue la bendición siempre. Bendito sea el Señor, pero no te olvides. No me des mucho, dijo David, para que no me olvide de ti. Hay gente que la bendición le ha hecho mal. No le dan al Señor, se les olvida que fue Dios el que les dio. Y después cuando Dios se los quita todo, entonces ahí vuelven al Señor. Mire, dice la Biblia que se levantó la envidia. Hermano, la primera señal de que está siendo bendecido es la envidia. No le hagas caso a la envidia. Déjalo nomás que los perros ladren. La envidia se levanta en todos lados. El diablo usa a la gente con la envidia. Pero usted manténgase firme. El Señor te dijo que habitar en ese lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Quizás en tu vida no hay tierras. Quizás el Señor no te dijo habita en este lugar. Pero hay circunstancias que a veces te sientes ajeno, te sientes extraño. Pero si es Dios el que te puso en ese lugar, es Dios el que te va a sustentar. Es Dios el que te va a guardar. Es Dios el que te va a proveer. ¿Sabes? Yo sé que hay personas que están trabajando en lugares incómodos. Pero si ese trabajo te está dando el pancito para llevar a tu casa, lo que tú tienes es mayor que lo que hay en ese lugar. Tú resplandeces en ese lugar con la luz de Cristo. Tú, la sabiduría que Dios te ha dado a ti, úsala. A lo mejor hay alguien que necesita una palabra de Dios en ese lugar. A lo mejor hay alguien que necesita de Dios. Dios siempre te va a crear una oportunidad para que la salvación del Señor venga a alguien. A lo mejor ese Gerar es tu trabajo. A lo mejor ese Gerar es tu enfermedad. A lo mejor ese Gerar es una circunstancia en tu matrimonio. A lo mejor ese Gerar es una situación difícil que estás atravesando con tus hijos. Pero hoy el Señor te dice, yo estaré contigo en ese Gerar. Hermano, ese Gerar no te va a consumir, ese Gerar no te va a arrastrar. Ese Gerar va a producir en ti una bendición. Bendito sea el Señor para siempre. Abre tus ojos espirituales para que puedas ver que no estás solo, que no estás sola en ese lugar. Que si Dios permitió llevarte a ese lugar es porque Él sabe por qué te llevó a ese lugar. Comienza a sembrar palabra de Dios. Comienza a sembrar fe en ese lugar. Ten convicción, levántate con optimismo, créele al Señor. El Señor hará la obra, hermano. Y sabe que dice la Biblia que le taparon los pozos que su padre Abraham. ¿Sabe usted que el agua en esos tiempos era lo de más valor? El agua tenía más valor que cualquier cosa en ese lugar. Abraham había abierto pozos para poder alimentar a sus animales, a su ganado, para poder regar sus plantas. Siempre, escúcheme esto, debes estar siempre atento, como dijo Pablo, no ignorar las maquinaciones del diablo.
Por eso el domingo yo te predicaba que debes ser sobrio y velar, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sabe? Donde hay envidia hay una obra satánica. Donde hay envidia hay una obra satánica. Y si tú no eres sobrio y tú no estás observando y tú no estás atento a todo lo que está sucediendo, alguien te va a querer tapar el pozo. A Isaac le comenzaron a tapar los pozos, que era la herencia que su padre Abraham le había dejado. Cuando él llegó, se acordó que su padre también había habitado en ese lugar. Y dice que sus criados le dijeron: Isaac, tu padre abrió pozos, abrámoslos para que podamos alimentar, porque dice la Biblia que él se enriqueció. Bendito sea el Señor. Comenzaron a abrir los pozos. Y qué maravilloso cuando uno comienza a hacer cosas nuevas, cuando uno comienza a invertir, cuando uno comienza a crear, cuando uno ve que algo de bendición viene ahí. Hay ilusiones, uno trabaja, uno se esfuerza, uno camina, uno cree, y de repente viene alguien, ¡pah!, y te tapa el pozo, te opaca los proyectos, te anula, te corta. Siempre, hermano, siempre el enemigo te va a querer tapar el pozo. ¿Sabe qué es lo que hacía Isaac? Porque un hombre de Dios, una mujer de Dios, no se puede atemorizar, no se puede paralizar por una circunstancia. ¿Me escucha? Amén. Nunca se detenga por una circunstancia que el diablo lo quiera estancar. Sacúdase, póngase en pie, lávese la cara, que nadie vea que está sufriendo. Lávese la cara, dice Jesús, cuando esté ayunando, cuando esté orando, y el que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Cuando te estén tapando ese agujero, ese pozo de bendición, entonces sacúdete. Isaac no se puso a llorar por la situación que vivió. ¿Sabe cuánta gente hoy está en la casa porque se sintió herido, porque se sintió herida, porque no lo saludó el pastor, porque la hermana le dijo esto otro? ¿Cuánta gente se ha quedado a causa de eso? Dios estaba ocupando una circunstancia para crear algo nuevo en esa persona. Dios permitió que los pozos comenzaran a ser tapados por los filisteos. Dios siempre ocupó a los filisteos como una piedra en el zapato para el pueblo de Dios. Siempre, siempre Dios va a permitir que los filisteos rodeen tu vida, pero aquí no van a llegar. Esos filisteos, ¿saben lo que hacen? Te acercan más a Dios. Esos filisteos forman tu carácter. Esos filisteos, hermano, hacen que tu fe crezca. Esos filisteos, hermano, permiten que tú tengas una convicción en el Señor. Aleluya, alabado sea su nombre para siempre. Isaac no se puso a llorar. Me taparon el pozo, me dijeron esto. Como uno hoy en día. Dice que él vino, bueno, nos taparon un pozo, abramos otro pozo. Y dice de nuevo que le volvieron a tapar el pozo. Bueno, me taparon el segundo pozo, le dijo a sus pastores, abramos otro pozo. ¿Sabe el problema de nosotros? Que en el intento de buscar nuestra bendición, a la primera nos cansamos. No somos como la viuda. La viuda iba todos los días a golpear para que el Señor juez le hiciera justicia. El problema de nosotros es que a la primera nos arranamos, nos echamos ahí en los laureles, nos amurramos y ahí nos quedamos, no nos mueve nadie, peor es que las mulas. Usted intente de mover una mula amurrada, no hay caso que la mueva, y con un tractor la va a mover. Y eso nos pasa a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. ¿Sabe? Isaac fue bendecido, pero para alcanzar su bendición, primero
él tuvo que creerle a Dios que en el lugar donde él estaba, que en el lugar donde no conocía, Dios lo iba a bendecir. Lo primero que él entendió eso. Y segundo, se acostumbró a convivir con la envidia. Se acostumbró a vivir con esas cosas que a veces venían a su vida. Porque él era un hombre de la promesa. Y tú debes entender que tú eres un hijo de la promesa. Todo lo que le pasó a Isaac, hermano, toda la bendición que él vivió, hermano, tú debes entender que nosotros también. Por eso dice, mire, dice, y se le apareció Jehová, hermano, cuando tú estás más aproblemado, se te va a aparecer el Señor. Cuando tú toques fondo, se te va a aparecer el Señor. Porque eres su hijo, porque eres su hija, porque no estás solo, no estás sola. Dios está contigo. Entonces cuando el Señor dice, ya, se le acabaron las fuerzas, entonces ahora vengo yo y le doy de mis fuerzas. Y se le apareció. Tiene que haber sido que Isaac vio la necesidad, vio el hambre, vio la circunstancia. Yo llevaba muchos meses sin trabajar apatronado, trabajando colonos. Me sirvió, aprendí, tuve experiencias. Pero de repente la situación económica se pone difícil con hijos pequeños que comen más que yo. Y yo estaba orándole al Señor y le decía, Señor, si es tu voluntad, Señor. Siempre oro así porque yo a veces me equivoco. Nosotros a veces nos equivocamos. Amén. Estaba sentado ahí en mi pieza y antes de ir a acostarme le digo, Señor, si es tu voluntad, que yo vuelva a trabajar y que me llamen por teléfono. Que así sea, Señor. Yo a veces quiero dar el todo por la obra. Y al otro día me levanto, estoy en la cocina y me llaman por teléfono. Y me llama un jefe y me dice, José Luis, ¿estás trabajando? No, me dijo. Puro haciendo color. Y él me dice, ¿y por qué estás sin trabajo? Te necesitamos acá en la empresa. Pero yo dije, Señor, si es tu voluntad. Isaac aprendió a depender del Señor aún en un lugar extraño, aún en una situación difícil. No te desesperes. Cuando se levanten los vientos contrarios, no te desesperes, Carlos. No te desesperes, Francia, cuando haya una situación difícil. Pablo, no te desesperes. Dios está esperando que gastes toda tu fuerza para que Él aparezca. Dice que Jehová se le apareció y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en tierra. Yo te bendeciré, yo te multiplicaré. Tu descendencia será como la estrella del cielo y daré tu descendencia y serán bendecidas en ti todas las naciones de la tierra. Y tu simiente será bendecida. Mire la promesa que el Señor le está dando y no tenía nada. Llegó a un lugar, Dios lo bendijo. ¿Sabe cuántos pozos tuvo que abrir Isaac? 4. Esa es otra prédica. Cada pozo tiene un significado. Pero mi mensaje no va con eso. Mi mensaje es este. Si te tapan un pozo, abre otro. Aunque estés habitando en una circunstancia difícil, aunque estés habitando en una situación difícil, yo sé que a veces hay tormentas que te envuelven como un ciclón, como un eurociclón, dice Pablo, que se levantó y dice que navegaron de aquí para allá y dice que pasaron meses y no veían la luz del día y una tormenta y otra tormenta, dice que ya todos pensaban que se iban a morir, pero de repente dice que el ángel de Jehová le habla y le dice, dile a estos hombres que se queden tranquilos. En un pelo de su cabeza será tocado porque yo los voy a librar. Yo sé que hay circunstancias difíciles, pero Dios está contigo.
Dios se va a manifestar ahí en esa circunstancia. Y cuando emprendas algo, hazlo con confianza. Y la primera señal de que estás siendo bendecido es cuando se levanten los filisteos envidiosos. Aleluya. Se van a levantar, que no. Vas a llegar a un lugar, vas a ir a un trabajo, vas a hacer algo y se van a levantar en tu contra. Esa es la primera señal de que eres de bendición. Esa es la primera señal de que Dios está contigo. Es la primera señal de que es Él el que te ciñe. Él es el que te respalda. Amén. No le hagas caso a la envidia. No le tengas miedo a la envidia. Dios tiene el control. Me taparon un pozo, abro. No me resultó el negocio, hago otro. No me abrieron la puerta en este trabajo, busco otro. No me salió esto, busco otra forma. Dios está contigo y eso no se te debe olvidar nunca. Nunca se te debe olvidar que si tú estás con Dios, si tú caminas en el Señor, si tú te sujetas al Señor, el Señor te da la garantía que Él estará contigo. Amén. Gloria a Dios. Esa es tu garantía. Nada más. Isaac no pidió nada más. Le tapaban un pozo, abría otro. Venía un grupo, le tapaban. Dice un verbo, como dice Santiago, descolgarse de la cruz y déjalo. 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 Dios a veces permite cosas en tu vida. Dios lo hace. Dios lo permite. Termino diciendo esto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 al 8 dice, a ver si me ayuda ahí. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 al 8. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Gloria a Dios. En lo cual dice, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Lo meritó? Vuélvase. En lo cual vosotros os alegráis. Ahora estamos contentos, felices, alabando al Señor. Dios es bueno, me llegó el bono, tengo para comer, gloria a Dios. Pero mire lo que dice la Biblia, aunque ahora por un poco de tiempo, y si es necesario, dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Vamos. Para que sometida a prueba vuestra fe, iglesia, tu fe debe ser sometida a prueba. Dios no quiere que tú tengas una fe emocional. Dios quiere que tú tengas una fe sólida, madura. Para que sometida a prueba vuestra fe, usted debe entender que su fe va a ser sometida a pruebas. La fe de Isaac fue probada. Por eso el Señor le dijo, habita como forastero. Dios estaba probando la fe de Isaac. Mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, el 8. ¿A quién amáis sin verle? ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso? Póngase de pie. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. Habrán circunstancias en que querrán destruir todo lo que Dios te ha dado. Habrán tierras difíciles, habrán guerra en tu vida. Pero si Dios te dijo que habites en ese lugar, quédate en ese lugar. Quédate firme, permanece firme. Tu fe debe ser sometida a prueba. Oh, no es fácil, hermano, cuando tu fe está siendo sometida. Pedro la compara, dice, como el oro, cuando el oro es sometido y es perecedero, así es sometida
día aprueba tu fe. Pero ¿sabe qué? Hay una palabra que me gusta mucho. Y es cuando Jesús le dice a Pedro. Le dice: Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte. ¿Se acuerdan de esa palabra? Pedro le dice: Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado para que tu fe no falte. ¿Sabe? Por eso dice la Biblia que el Señor no pone más carga de la que tú puedes llevar. Cuando tú sientas que ya no puedes más, entonces tú dile: Señor, ya no puedo más. Aquí estoy, en una tierra extraña, desconocido, sin papeles, sin residencia, sin nada. Todavía no recibo lo que necesito, pero aquí estoy, Señor. Haz tu obra, haz en mí como tú quieras. Cierre sus ojos. Yo quiero orar en esta hora. Vamos a orar en esta hora. Quizás hay muchos que el enemigo le ha tapado sus pozos, que las circunstancias no están saliendo como usted quiere. Pero hoy el Señor me dice que te diga: abre otro pozo. Confía en el Señor. Así como Él estuvo con Isaac, Él estará contigo. ¿Sabe? Isaac es un tipo de Cristo. Isaac es un tipo de Jesús. Y Jesús también tuvo que habitar en una tierra extraña. Y Jesús también tuvo que obedecer en un lugar donde era hostil para su vida. Pero como Él obedeció, entonces el Padre lo bendijo. El Padre lo exaltó a lo sumo. Hay una recompensa por aquel que confía en el Señor. Los que confían en Jehová, dice la Biblia, recibirán nuevas fuerzas. Padre bendito, en el nombre de Jesús, hoy oro, Señor amado, por esta palabra. Y oro porque sé que hay muchos, Señor, que están habitando en tierra extraña, están incómodos, están llenos de preguntas. Se hacen todos los días un montón de preguntas: si sí o si no, si valió la pena o no valió la pena. ¿Hasta cuándo sigo con esta situación? ¿Cuándo termina esta situación en mi vida? Quizás hay muchos que están padeciendo por esa situación. Así como Isaac habitó en esa tierra, muchos de nosotros muchas veces nos encontramos habitando en circunstancias que no queremos. Pero si Dios está contigo, Dios se hará cargo de esa situación. Si tú te acercas a Dios, si tú caminas con Dios, Él será tu ayudador. Él será tu ayudador. Iglesia, Él será tu ayudador. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. El Señor guardará tu salida y tu entrada. Jehová es tu ayudador. El Señor es tu ayudador. El Señor es tu ayudador. Yo no sé si usted puede decir conmigo: el Señor es mi ayudador. Bendito sea el nombre del Señor. Tranquilo, que ya viene tu bendición. Tranquilo, que ya viene tu siembra. Lo que tú cosechaste, pronto va a cosechar. Pronto viene la bendición. Yo declaro que vas a cosechar al 100%. Y cuando te tapen un pozo, sigue abriendo otro. Y cuando te tapen otro pozo, sigue abriendo otro. Porque el Dios que está contigo no se equivocó. Él no se equivocó contigo, porque Él ya estuvo allá. Y aun cuando estés en un lugar extraño, en una situación difícil, quizás estés en el pozo de los leones, quizás estés en el horno de fuego ardiente, quizás estés en la tormenta difícil, ahí el Señor te va a socorrer. Porque eres su hijo, porque eres su hija. Y porque Dios no falla. Porque Dios no falla.
porque Él es justo, porque Él es fiel. Dios es justo, Él es fiel. Nunca, jamás, nunca pienses que Dios te hizo dar un paso equivocado. Dios no se equivoca. Dios no se equivocó contigo, hermano. Dios no se equivocó contigo, hermana. Dios no se equivocó contigo, iglesia. Él te va a ayudar. Cuando tú menos lo pienses, cuando tus fuerzas se acaban, entonces dile: Señor, mis fuerzas se acabaron. Hasta aquí llegaron mis fuerzas. Ya no sé cómo hacerlo, ya no sé qué pensar. No sé si tomar o no tomar esa decisión. Si le das lugar al Espíritu Santo, Él va a interceder por ti al Padre. Y el Padre te va a traer la respuesta que tú necesites. Va a llegar a ti esa respuesta. Yo declaro que esa respuesta va a llegar a ti. Y si se te cerró un pozo, Dios te va a abrir otro. Dios te va a abrir otro. Sigue creyendo. Sigue creyendo, hermano. Sigue creyendo, iglesia. No estás solo. Esta pelea no es tuya. Esta batalla no es de ustedes, le dijo el Señor al pueblo de Dios. Esta batalla es mía, le dijo. Yo pelearé por ustedes, dijo el Señor. No sé cuál es tu tierra de Gerar, pero yo creo que Dios se te va a aparecer. Dios se te va a aparecer. Alguien va a venir, Dios va a usar a alguien, Dios va a tomar una circunstancia. Yo quiero que Dios se me aparezca. Oh Señor, aparécete. Cuando Jabes estaba en su peor momento, le dijo: Señor, si tan solo tú me bendijeras y me libraras del mal. Dios se te va a aparecer. Amén. Si Dios no se te ha aparecido, es por algo. Es por algo. Amén. Dios tiene el control. Dios no falla. Sigue orando. Amén, así es, Señor. Sigue clamando. Sigue clamando al Señor. Dios quiere hacer algo más en tu vida esta noche. Mientras oramos, Dios te va a dar claridad y vas a ver a Dios obrando en esa circunstancia difícil. Y Jehová se le apareció. Alabado sea el Señor. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios no falla. En el nombre de Jesucristo, Padre. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Santo es el nombre del Señor para siempre. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Yo sé que se han cerrado algunos pozos, pero hoy te dice el Señor: abre otro pozo. Si un día fuiste y no te recibieron, vuelve ahí. Vuelve a soltar la semilla. Vuelve a creer. Tu fe está siendo procesada. Tu fe está siendo procesada para ver si tu fe es legítima. Dios no quiere una fe fingida. Dios quiere una fe genuina. Por eso es necesario pasar por Gerar. Por eso es necesario pasar por la sequía, por la hambruna, por la necesidad. Por eso te es necesario padecer por la causa de Cristo. Eso te va a hacer crecer. En el nombre de Jesús. Amén.
Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Yo quiero en esta hora hacer algo. Yo quiero invitar a todas las personas que vinieron por primera vez a esta iglesia. Yo le invito a que pase en confianza. No le vamos a pedir plata, no le vamos a tomar su antecedente. Solo quiero que pase por fe a este lugar.